Buenas tardes muchachos, en esta presentación vamos a ver un poco lo que son las baterías de gel. Ya en la presentación pasada vimos lo que eran las baterías AGM, cuáles eran sus características y vimos un poco los ejercicios de cómo calcular y dimensionar una batería AGM correcta para un sistema de una vivienda o de un dispositivo eléctrico o electrónico que nosotros queramos aislar dentro de nuestra vivienda. Entonces vamos a resolver la pregunta qué son las baterías tipo gel y cómo funcionan. Entonces, las baterías BRLA tipo gel son unas baterías de ácido de plomo reguladas por válvulas selladas y libres de mantenimiento. Las baterías de gel son extremadamente robustas y versátiles. Este tipo de baterías producen pocos gases, por lo que pueden ser usadas en lugares sin mucha ventilación. Entonces, un poco la diferencia que tenía con la otra, las baterías de gel no tienen ningún tipo de válvula de escape o de salida de gases, sino que ella no produce, porque el electrolito lo que hace es que se solidifica, se convierte un poco en una especie de gel. Hagan de cuenta, pues el gel que tienen como para peinarse es algo totalmente similar, sino que la contextura es un poquito más densa y el color es diferente, pero el funcionamiento en realidad es muy similar. Entonces aquí en las imágenes vemos una batería de gel de 150 amperios a 10 horas. Hay que tener en cuenta ese tipo de uso y tiene una corriente inicial de 37.5 amperios. Esta gráfica la habíamos visto en la presentación anterior, pero de todos modos hace parte de esta presentación porque muestra un comparativo entre las diferentes baterías. El uso de este tipo de baterías en sistemas de autoconsumo se ha extendido en los últimos años. El motivo es que las baterías de gel utilizan la última tecnología y los materiales para su fabricación, lo que les permite tener la máxima densidad de energía posible por unidad de volumen de peso. Entonces, como vemos, eh, las baterías de gel de ciclo profundo tienen un poquito mejor de mejora en los ciclos dependiendo de la profundidad de descarga que yo tengo ahí. Por ejemplo, en el 80%, mientras que la batería AGM tiene una vida útil de 400 ciclos, que equivaldría a un poco más de un año, la batería de gel tendría una descarga de 500 ciclos, que equivaldría aproximadamente a año y medio. Y dependiendo también de la cantidad de descarga que yo puedo tener, pueden tener entre 2000. De todos modos, este tipo de baterías tienen una larga vida útil. Tienen una larga vida útil por la misma solidificación del electrolito. Entonces pueden llegar a durar pues más tiempo de pronto que las baterías de gel sin necesidad de estar utilizándolas. Pero hay ciertos inconvenientes también que hay que tenerlos en cuenta. Entonces las características de las baterías, tenemos que la tasa de autodescarga es mínima, puede permanecer hasta 6 meses sin ser utilizada conservando el 80% de su carga. Entonces vemos que en este caso, en algunos casos es una ventaja. Claro que esto es simplemente como para mantenerlas, usted cuando tenga una empresa, usted tenga un stock de baterías, pues con las condiciones ideales, no dejándolas en el piso y manteniendo unas condiciones sanitarias ideales para las baterías, ellas pueden mantener durante 6 meses el 80% de su carga. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos, y de pronto no se las había comentado. Las baterías cada 3 meses toca que estarlas cargando, porque ellas a veces se les solidifica mucho el electrolito y después no puede llegar a tener la misma capacidad de descarga que se tenía inicialmente. Entonces hay que estarlas como funcionando, utilizando. Pues aquí dice hasta 6 meses sin ser utilizada, conservando el 80%, pero en realidad no es lo ideal. Lo ideal es que por lo menos cada 3 meses, y en estos de baterías, y eso pasa mucho cuando ustedes de pronto vayan a hacer una instalación, dar como porque a veces tienen unas baterías que se encuentran, que ponen como de reserva, y de pronto no pues se utilizan. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de, de, de características para que no se dañen las baterías. Las características se encuentran en baterías selladas,
no necesita mantenimiento, regula su presión interna mediante válvula y zona prueba de ramas, tiene una alta resistencia a las vibraciones. Es más, este tipo de baterías se pueden colocar boca abajo, o sea, de cualquier manera. Eso nos ayuda en algunas ocasiones para nosotros poderla colocar o instalar en sitios donde no hay fácil acceso, donde las condiciones no son las mejores, entonces pueden colocarse ladeadas, bueno, de diferentes posiciones. Ellas no van a tener mayor inconveniente ya que por su constitución no hay necesidad de que estén totalmente horizontales. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan? Una batería es de gel, una batería de plomo ácido similar a la batería AGM, regulada por una válvula que con una cantidad predeterminada de electrolitos formado por un ácido sulfúrico que combina con un tipo de silicio. Esta reacción química da como resultado una masa inmóvil tipo gel, parecida a una masilla espesa que da un nombre a estas baterías. Las baterías BRLA tipo gel están prácticamente libres de mantenimiento, ya que utilizar válvulas abiertas de un solo sentido les permite recombinar los gases internos en el agua. De esta manera se elimina la necesidad de verificar la recarga de agua destilada o desionizada y controlar el nivel de agua en su inferior periódicamente. Este sistema interno de recombinación de líquidos y gases en ácido gelificado asegura que el aprovechamiento al máximo de la carga sin pérdida alguna de líquidos ácidos. Es más o menos como el ciclo de funcionamiento de una batería de gel. Hay que tener especial cuidado al momento de nosotros dimensionar el regulador que yo voy a utilizar para este tipo de baterías. Dice, las baterías de gel son muy sensibles a los picos de voltaje y de la sobrecarga que sus homólogos de ciclo profundo, lo que significa que tendrá que usar un cargador con ajuste de gel específico. La carga de un voltaje incorrecto puede dañar la batería y provocar una vida más corta e incluso una falla de la batería. Por eso debe tener especial la consideración cuando se seleccionan los reguladores de carga para baterías de gel, ya que se cargan a voltajes más bajos y la sobretensión puede provocar fallos y reducir su rendimiento. Algunas veces se refieren a ellas como término de celda de gel que refieren, bueno, esto puede ser confuso para ocasionar selección incorrecta de los reguladores o configuraciones incorrectas delante de la carga. En caso de utilizar otros métodos de carga como los alternadores, en caso de ser carros, se deben instalar reguladores adecuados para mantener el control del voltaje de carga. El rango de voltaje general de esta batería entra entre 14 y 14.2 voltios y el rango de voltaje en flotación está entre 13.1 y 13.3. Pero entonces aquí vamos a hacernos una pregunta, bueno, ¿cuál va a ser nuestro regulador que nos puede ayudar a utilizar? El MPPT y el PWM. Nosotros ya habíamos visto anteriormente cuáles son las diferencias entre el MPPT y el PWM. El MPPT viene diseñado casi que para cualquier tipo de baterías, porque él simplemente identifica la batería, la configuración que tiene la batería 12, 24, 48 y demás, para regular la cantidad de voltaje de entrada del panel solar al regulador y salirle uno de los valores de voltajes que ya los mencionado aquí anteriormente. Esta misma cuestión no pasa con el PWM. El PWM, aunque el PWM detecta que es tipo la batería, hay que tener en cuenta que el PWM, si encontramos una configuración muy alta del panel solar, él me va a dar un voltaje más alto en la salida de la batería. Lo pongo así. Para nosotros tener una batería de 12 voltios para cargarla con un PWM, lo que tenemos que dimensionar que nuestro panel solar no se pase de los 40 voltios, que se mantenga en un rango de los 32, 24, 32, para que el regulador en su salida le vaya a dar los valores específicos que se encuentran en la parte superior para cargar dicha batería. Si tenemos un PWM, si tenemos un panel solar de 65 voltios, él va a aumentar su voltaje, los 15, 16, y eso sí tiende a dañar esas baterías. Hay que tener en cuenta mucho esa partecita porque ya pues
experiencia propia se ha vivido esta situación. Entonces, los ciclos de carga de una batería de gel. Entonces, baterías de plomo ácido, ya sabemos, son 3 ciclos de carga. En la etapa bulk, que es la etapa inicial, la etapa absorción y la capa flotante o float, como se conoce comúnmente. Hay que familiarizarnos un poco con los términos en inglés, ya que casi todos los fabricantes en su manual de especificaciones vienen con manual totalmente en inglés. Entonces, en este caso, recordemos que en la etapa bulk la corriente es bastante alta, es una corriente inicial. Entonces, él suma bastante corriente y él lo que hace es que en un voltaje relativamente bajo lo va subiendo gradualmente hasta llegar a un punto. Cuando ya la batería llegue sobre aproximadamente el 80% de su carga, ella va a entrar en una etapa de absorción. ¿Qué es la etapa de absorción? Que va a mantener un voltaje relativamente alto, pero su corriente no va a ser tan disparada como en la etapa inicial. ¿Esto por qué? Porque si hacemos una sobrecarga de la misma batería no la podemos dañar. Entonces, este tipo de ciclo que ya lo tienen los reguladores de carga ya incorporado, lo que hace es que cuando está en absorción mantiene una carga relativamente alta, pero va reduciendo la corriente que le va a dar a la batería. Esto nos ayuda a conservar la batería, y a que el ciclo no sea tan largo. Y ya por último tenemos la etapa flow. La etapa flotante, yo les había dicho a ustedes, es una etapa donde el regulador le está mandando una cierta cantidad de voltaje a nuestra batería y hay unos picos de corriente que él envía, frecuentemente, por decirlo así, ya que dentro de su misma composición química hay unas pérdidas pequeñas de energía eléctrica. Entonces lo que hace es que él le da una pequeña descarga, reactiva el circuito, se carga totalmente a 100 y la mantiene ahí. Entonces es para que él pueda mantener la carga, es simplemente para eso. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las de tipo gel? Bueno, las ventajas son las más adecuadas para aplicaciones de ciclo profundo. Su vida está generalmente entre 500 y 5000 ciclos. Vea, 5000 ciclos, o sea, es algo muy grande. Obviamente, todo depende de las condiciones de uso, de la temperatura donde se ubique y de la profundidad de descarga que usted tenga que hacer. Son libres de mantenimiento, estas sellas no tienen derrames, corrosión mínima porque son compatibles en el equipo electrónico y son robustas de resistencia a la vibración. Y las limitaciones es su alto costo inicial. En caso de sobrecarga no se pueden rellenar con agua, se dañó, se requieren cargadores y reguladores compatibles y las altas temperaturas pueden afectar negativamente el ácido, lo que puede hacer que el gel se vuelva más duro encogiéndose y alejando entonces las placas. Hay que hacer una similitud o un paréntesis o una tabla de comparación donde nosotros tengamos las baterías AGM y las baterías de gel. Las baterías BLA tipo AGM a menudo se confunden con las baterías de gel debido a sus numerosas similitudes, ya que las dos utilizan casi el mismo mecanismo para la producción de energía eléctrica. Lo único que varía es como en el electrolito. Ambas son recombinaciones, lo que significa que el oxígeno producido en la placa positiva es absorbido por la placa negativa. Eso hace que en lugar de producir hidrógeno en la placa negativa, produzca agua manteniendo el contenido del agua en la batería. Esta es la razón por la que la batería GM y gel están reguladas por válvulas selladas a prueba de derrames libres de mantenimiento, resistencia a vibración y se pueden instalar en prácticamente cualquier posición, excepto boca abajo. Las baterías de gel se pueden instalar boca abajo. Eso lo he aprendido yo. La sorprendente diferencia entre los dos tipos de baterías está en el electrolito. El electrolito que se utiliza para baterías de gel tiene un aspecto de gelatina, mientras que las baterías de EM tienen un electrolito absorbido por separadores de fibra de vidrio. Debido a las propiedades del electrolito utilizado en ambas baterías, la batería pierde potencia rápidamente a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados, mientras que las baterías AGM funcionan de manera eficiente en bajas temperaturas. Finalmente, las baterías de gel son las más adecuadas para la descarga profunda, ya que son más ácidas y protegen
mejor las placas de comparación con las baterías AGM. Las baterías AGM son más compatibles donde se requiere alta corriente. Muchachos, entre esas comparaciones resulta que la primera batería BRLA que se realizó o que se creó fue la batería de gel. La batería AGM es una versión mejorada de la batería de gel porque encontraron pues algunas falencias que tenía las baterías de gel y trataron de mejorárselas un poquito con la fibra de vidrio. Entonces la batería, aunque se descarga, aunque hay una pequeña diferencia entre los ciclos, las baterías AGM son muy utilizadas, tienen un muy buen precio. En realidad las dos tipos de baterías tienen precios bastante similares, pero recordemos que entre las variaciones de voltaje y demás, y lo que nosotros tenemos siempre en una instalación solar son variaciones de voltaje por las temporadas del año, la posición del sol. Recordemos que ahorita, por ejemplo, ahorita en esta fecha ya vamos a llegar a los equinoccios. La posición del sol varía mucho, la variación de la posición del sol varía también la cantidad de voltaje, no, de corriente que le genera el panel solar. Entonces las baterías de gel son un poquito más delicadas que las baterías AGM y por eso pues hay algún tipo de inconveniente ahí, a no ser de que tengamos seguidores solares. Entonces, muchachos, esa era la presentación. Junto con esta presentación, pues va la actividad con un ejercicio similar al que ya habíamos resuelto. Y espero cualquier tipo de duda que tengan, me la consultan. Muchas gracias.